Y quizá muchos de ustedes ya saben, pero también es común que se confunda em, con el PREP sobre todo. Entonces, bueno, el conteo rápido es un ejercicio cuyo objetivo es estimar la votación final el mismo día de la elección. Se lleva a cabo siempre que hay elecciones nacionales o estatales. Al igual que el PREP, es organizado por autoridades electorales, pero son dos procesos distintos. Y una de las principales diferencias es la información que utilizan como insumo. Por un lado, el PREP va reportando la votación de todas las casillas que se instalan. Digo, esto no siempre se logra que reporten todas, pero la idea es tener documentado todo, ¿no? Mientras que el conteo rápido utiliza como insumo las votaciones de una muestra probabilística de casillas. Y este esquema que está aquí a la derecha, lo que va a representar son como las etapas del conteo rápido el día de la elección. Entonces, todo empieza con el cierre de las casillas, que es a las 6 p.m., empieza la votación y una vez que se termina el conteo de votos, hay personal del INE que va a recopilar las votaciones finales de las casillas seleccionadas en la muestra previamente. Después, esta información se transmite normalmente vía telefónica a un centro de captura que valida los datos y nos Hola, los hace Tere. llegar al comité técnico que estamos Nada más encerrados un en un comentario. cuartito. Es que no se ve la pantalla completa, se ven como las notas. Ah, yo estoy al revés, yo sí ya me habían dicho que estoy haciendo el ridículo, así es. Ningún problema. Muchas gracias. Pero bueno, entonces, pero entonces, ¿qué compartí? Esta. Ok. Ahí. Ujú. Y ahora no tengo notas, pero bueno, no importa. Entonces, se pasa al comité del conteo rápido y el comité, una vez que llega a una estimación final, se difunde a la población. Idealmente esto es antes de las 11 de la noche, porque la importancia del conteo rápido está en ser rápido, como lo dice el nombre, ¿no? En que la población tenga una certeza y una idea de cómo fue la votación esa misma noche. Esto también es importante porque le da transparencia a un proceso que típicamente en México no es, pues muy, o sea, no, típicamente es criticado e históricamente ha tenido problemas. Entonces, es importante tener esta transparencia y además los resultados oficiales van a tardar una semana más. Entonces, en este inter, el conteo rápido es una de las herramientas que nos van a ayudar a tener certeza de la elección. Ok, entonces, ¿por qué es interesante? Hasta ahorita es un problema bastante inmediato. Tienes una muestra, haces una estimación. Si alguno de ustedes tiene algún conocimiento de estadística, pues no tiene mucho chiste, la verdad. Pero una de las cosas que hace interesante el conteo rápido es que la estimación se hace desde un cuarto aislado que se le denomina búnker. Y en el búnker no hay internet, no hay teléfonos, no hay ventanas. Pero realmente lo preocupante es que no haya internet. Porque si algo te sale mal, no va a haber Stack Overflow, no va a haber Google, no va a haber a quién gritarle por ayuda. Y esto además limita las herramientas que tienes disponible, porque no vas a poder usar Amazon Web Services u otros, pues, digamos, otras computadoras que no son la que tienes físicamente ese día. Otra de las, digamos, de las dificultades del conteo rápido es que a pesar de que hay una única estimación al final de la jornada electoral, es lo único que se publica, durante la noche de la elección, el comité acuerda producir estimaciones cada 5 a 10 minutos. Y esto es importante porque queremos ir llevando una idea de cómo va la tendencia, cómo se están comportando los modelos. Pero también resulta en que haya muy poco tiempo para hacer cambios. Otra vez, si tu código falla, pues estás en problemas porque en los siguientes 10 minutos tienes que arreglarlo y producir una estimación. Entonces, es limitado el tiempo incluso para hacer chequeos de modelo. Entonces, tienes que estar muy preparado antes de llegar porque no hay tiempo ahí de... O sea, incluso correrlo a mano es difícil si lo tienes que estimar cada 5 minutos. Y el problema más difícil, y aquí está el verdadero reto que va a estar acompañándonos durante el resto de la jornada y de la presentación de hoy, es que la muestra completa nunca llega. Esto es por muchas razones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que por el clima, ¿no? Si llueve mucho en una región, los teléfonos fallan y no se reporta. A veces hay problemas de inseguridad que no permiten que el personal de línea se mueva a los lugares desde los que reporta o simplemente porque el proceso de contar votos es difícil y es tardado. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha sido representante de casilla, quizás sabe esto, pero es realmente una pesadilla. Más aún, si es una casilla, por ejemplo, que está peleada, a veces hay representantes de los partidos que piden que se vuelva a contar y se vuelva a contar para estar seguros de
pues que se hizo bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que al final no vamos a estimar usando la muestra completa, sino que solamente vamos a utilizar un subconjunto de las casillas que habíamos seleccionado originalmente. Entonces, esa es la dificultad, porque lo que va a implicar es que tendremos que usar modelos estadísticos más sofisticados y también código que no es trivial. Entonces, el panorama general, en particular en 2021 se hicieron 16 conteos rápidos, 15 para elecciones estatales y uno para la Cámara de Diputados. Para esto se seleccionaron 11 equipos y cada uno propone su metodología de estimación y además cada uno produce 5 estados. Entonces no vamos a predecir solamente cada 5 minutos, sino que vamos a predecir cada 5 minutos 5 estados. Y bueno, en nuestro caso, mi equipo era yo e Ixchel, que está aquí del lado derecho, y trabajamos muy junto con el equipo de Michelle Ansarut y Felipe González. Y esa imagen está tomada en el búnker. En este caso no era tan chiquito por el COVID, pero pues como pueden ver, no hay ventanas y está aislado. Ok, entonces el conteo rápido dura mucho tiempo. O sea, al final se va muy rápido el día de la jornada, pero empezamos a trabajar en diciembre y cada mes vamos a viendo diferentes retos, revisando y acordando, ¿no? Entonces, la primera parte es la revisión de lecciones anteriores, que es natural, ¿no? O sea, tú vas a empezar a hablar un problema y dices, ok, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué puedo descubrir y aprender de los procesos anteriores? Y en realidad esto es algo muy interesante del problema, porque pocas veces tenemos este privilegio de tener como intentos anteriores o eventos parecidos a lo que estamos haciendo con tanta similitud como el conteo rápido. Entonces, en la revisión de lecciones anteriores, el reto más grande que encontramos fue algo que ya les platiqué, y es que los faltantes no son aleatorios. Después de hacer esta revisión, pues encontramos qué cosas íbamos a tener que atacar, y el primer paso del conteo rápido es el diseño de la muestra. Entonces, esto es el reto que tendría cualquier diseño probabilístico, y la idea es, tienes que seleccionar una muestra de un tamaño suficiente para poder producir buenas estimaciones, pero también tienes que tomar en cuenta que siempre es un balance entre costos operativos y eficiencia. Es decir, tú no puedes decir quiero todas las casillas. ¿Por qué? Pues porque entonces tendrías que tener muchísimo personal para recoger los datos y se vuelve más difícil. Entonces, bueno, ahí uno de los retos es encontrar un buen balance entre costo operativo y tamaño de muestra. Y además considerar que si yo diseño una muestra, digamos, de 500 casillas, a lo mejor me llegan solo 300. Entonces, entran estas como consideraciones. El tercer paso está muy relacionado al segundo y es el desarrollo del modelo. Y esto es porque el mejor diseño pues también depende de qué proceso vas a utilizar para estimar. Y aquí una de las particularidades del conteo rápido es que el INE tiene esta restricción de que el modelo tiene que ser el mismo para todos los partidos. Y esto tiene sentido, porque no quieres decir que favoreciste o castigaste a un partido en particular, pero también tiene una implicación, y es que un modelo tiene que funcionar bien sin importar si tienes un candidato independiente que quizá es chiquito en un estado o tienes al partido dominante de la región. Entonces necesitas encontrar pues una metodología que funcione bien en los dos escenarios, que pueden ser muy diferentes, ¿no? Hay veces que hay partidos que tienen 0 votos en muchísimas casillas y hay otros que van a dominar y tienes que usar la misma metodología. Y bueno, y el segundo reto es también tener un modelo que funcione bien con datos faltantes y que siga teniendo buenas propiedades. Y vamos a hablar de esto un poquito con más detalle más adelante. Y el cuarto reto, pues o el cuarto paso, ya es el día de la jornada electoral, y aquí realmente lo que necesitas es haber tenido mucha robustez en todo tu desarrollo y en todo tu flujo de trabajo para tener soluciones ante posibles fallas el mero día, ¿no? Que si mi computadora no funcionó, ¿qué hago? O sea, todo puede pasar. En este año en particular también podía pasar que saliéramos positivos en una prueba COVID y entonces no podíamos estar ese día. Entonces tienes que tener toda tu metodología, tu código bien organizadito para que no fuera un problema. Y aquí sobre todo es una parte que les voy a hablar más de R y de por qué fue importante para darnos esta seguridad del día de la jornada electoral. Pero antes voy a hablar de todas las etapas. Es un montón, así es que igual si van teniendo dudas, pueden ir preguntando. Y si no les interesa una, no se preocupen. Yo creo que después puede haber algo que les llame más la atención.
Pero bueno, en la revisión de elecciones anteriores, pues la elección pasada era la de 2018 y en 2018, incluso durante o sea, al finalizar el conteo rápido, una de las cosas que nos dimos cuenta es que nuestros intervalos no habían cubierto para dos de los candidatos. Entonces, lo que notamos en la gráfica del lado derecho, las rayitas del lado izquierdo, son los intervalos de confianza que reportamos para cada uno de los candidatos. Entonces, por ejemplo, para AMLO reportamos que los votos que había obtenido iban entre 52.8 a 53.7. Bueno, un poco menos, ¿no? Y eso estuvo bien. El verdadero valor es la línea punteada. Entonces, cubrimos el verdadero valor. Para Miss, en cambio, el intervalo está un poquito abajo. Para el Bronco estaba un poco arriba. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no cubrimos? Bueno, quizá algunos pueden pensar que es variación muestral, ¿no? Son intervalos del 95%, entonces esperamos que en 5% de las veces no cubran el verdadero valor. Pero en realidad está pasando algo más. Lo que está pasando es que reportamos con una muestra incompleta y la muestra incompleta se comportaba diferente a la muestra total. Entonces, había un diseño que se habían pedido 7.500 casillas a nivel nacional, pero solo llegaron 5.200. Ahora, en principio, si los faltantes fueran aleatorios, esto no sería un problema. Lo que pasaría es que los intervalos que a lo mejor habían sido diseñados para tener una longitud de más o menos un punto porcentual iban a ser un poquito más anchos. Pero la realidad es que los faltantes no son al azar. Y en este ejercicio, es una gráfica que generó Gerardo Orantes en su tesis, lo que hizo fue decir, ok, de la muestra de 7.500 casillas, ¿qué pasaría si yo tomara muestras de 5.200 al azar? Y lo que pasaría son los intervalos del lado derecho. Si los faltantes no tuvieran un patrón, los intervalos que nosotros generamos con la muestra que en realidad llegó se comportarían de manera similar a los tomados de manera aleatoria. Y lo que vemos es que no es el caso. Sobre todo para José Antonio Meade, la hipótesis de al azar no concuerda con lo observado. O para el Bronco es muy diferente el intervalo que conseguimos con la muestra que nos llegó a los intervalos que obtendríamos si tomáramos muestras al azar. Entonces, esto es un problema y lo que tenemos que saber es cuáles son los factores que determinan que sí nos llegue una casilla o que no nos llegue, o que llegue a la 1 de la mañana cuando ya no nos sirve de nada. Entonces, lo que nosotros hicimos para entender este fenómeno fue ajustar modelos de supervivencia. Entonces, la idea de un modelo de supervivencia es que tú quieres entender el tiempo que transcurre del cierre de casillas a que llega a la casilla utilizando covariables. Es similar a un modelo de regresión. Entonces, incluimos covariables como si la casilla es rural o urbana, el tamaño de la lista nominal y una componente de marginación. Y pasan cosas quizá esperadas. Por ejemplo, en esta gráfica, que es la componente de marginación, notamos que si la casilla está en una zona más marginada, tarda más en llegar. Y cuanto más, pues varía hasta de 3.7 horas a 5.4, ¿no? Entonces es más de una hora de diferencia dependiendo de cómo es la marginación. Más aún, aquí tenemos rural y urbana. Entonces lo que notamos es que en las casillas rurales en general, incluso para el mismo tamaño de lista nominal, el tiempo que tardamos en que se reporte la casilla es mayor. Y esto puede ser por muchas razones, pero una es simplemente comunicación, ¿no? O sea, que son peores o bueno, es más difícil los medios de comunicación en zonas rurales. Entonces, bueno, lo que queríamos nosotros idealmente era entender todos los factores que explican el tiempo de llegada, pero esto no pasó. Entendimos algunos, pero todavía había una variable que era muy importante para lograr un buen ajuste, y esa variable era el porcentaje de votos que recibían los candidatos punteros. Lo que quiere decir esto es que el que una casilla llegue tarde o no estaba explicado todavía, o se podía explicar todavía, con los votos que recibía el candidato. Y este es un problema porque en realidad, pues tú no sabes cuántos votos vas a recibir hasta que te llegan, ¿no? Entonces no es algo que podamos controlar o podamos corregir con el modelo. Y ese es pues el problema más duro que tuvimos. Es decir, si todo lo que llega tarde a una casilla o la hora a la que llega estuviera explicado por la lista nominal y por el tipo de casilla, no sería un problema porque son covariables que conocemos para toda la muestra. Pero cuando es algo que depende de la variable respuesta, entonces pues estamos en un problema.
Y bueno, ¿qué hicimos? O bueno, lo que hicimos es, como les dije, el modelo de supervivencia y la razón por la que fue importante es porque ahora teníamos un método en el que podíamos simular la llegada de casillas utilizando escenarios realistas. Entonces, en elecciones pasadas, lo que hacíamos era decir, ok, ¿qué tal que en vez de llegarme el 100% de la muestra, me llega el 90%? Pero la censura de ese 10% o de un 20% se hacía al azar. Y entonces los modelos se comportaban bien. Pero esto no eran escenarios en los que queremos evaluar nuestro modelo porque no son escenarios que se parezcan a la realidad. En cambio, con el modelo de supervivencia ya podíamos tener simulaciones y evaluar nuestro modelo en escenarios que se parecían más a lo que pasó en casos pasados. No podemos asegurar que eso va a pasar esta elección, pero al menos tenemos que cubrirnos por lo que ya pasó. Y bueno, ¿qué es lo que pasó o lo que puede pasar? Entonces, esta primera gráfica lo que muestra en el eje vertical es la raíz del error cuadrático medio y en el eje horizontal la hora de censura. Es las horas después del cierre de casillas. Como les dije, cierra a las 6, esto es 2 horas después, 3 horas después. Y el error cuadrático medio lo que nos está indicando es el error en nuestro estimador puntual. Entonces, lo que queremos ver aquí, y es natural, es que conforme pasa más tiempo, el error va cayendo. Y eso es normal porque tenemos más casillas, intervalos más angostos, y el error cuadrático medio en general se hace más chico. También hicimos 3 líneas, cada una representa distintos tamaños de muestra. Es qué tal que del total de casillas tomamos 3% de las casillas, 5% o 1%. Y aquí otra vez lo esperado es que entre mayor tamaño de muestra, menor error. Eso pues siempre pasa. Pero ahora lo interesante es lo que pasa con el sesgo relativo. El error tiene dos partes, sesgo y varianza, ¿no? O sea, tenemos un problema que puede venir de errores estándar muy grandes por tener poca muestra o también porque tenemos sesgo. El problema aquí es que lo que vemos o lo que queremos estudiar aquí es el sesgo, en qué proporción del error se debe al sesgo. Y aquí lo primero que llama la atención es que las líneas de color se voltean. Es decir, entre más grande es mi muestra, mayor es la proporción del error que viene del sesgo. Ok, lo pueden ver, pueden decir, esta no se volteó porque lo que importa es en valor absoluto, pero vamos a ver la de Ricardo Anaya. En este caso, el sesgo como proporción del error es superior a 2 puntos, a 2. En cambio, cuando la muestra es más chica, es más chiquito. Y esto es importante porque un método tradicional construye intervalos de confianza utilizando, digamos, más o menos 2 errores estándar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el sesgo es 2 veces el error estándar? Lo que va a pasar es que tu intervalo es muy probable que no cubra, porque tu problema es que solamente está tomando cuenta el error estándar, pero tu problema más grande es el sesgo, porque la muestra que obtienes no es una muestra aleatoria. Ok. Entonces, esto es lo que aprendimos y donde estábamos muy preocupados de lecciones pasadas. Ahora lo que les voy a contar es lo que hicimos para arreglarlo. La siguiente etapa fue el diseño de la muestra. El diseño de la muestra todavía no habla tanto de cómo lo arreglamos, pero aquí también utilizamos el modelo de supervivencia del paso anterior. Entonces, en el diseño de la muestra lo que queríamos, o lo que hicimos más bien, fue una muestra estratificada. Entonces, la idea es que divides tu estado en diferentes subregiones y dentro de cada una de ellas tomas una muestra aleatoria. La idea es que entre más homogéneas son esas unidades en las que vas a tomar la muestra aleatoria, vas a tener menores errores. Es decir, con un mismo tamaño de muestra de 100 casillas, quieres encontrar cuál es la estratificación o la clasificación de las casillas que te lleva al error más chiquito. Y lo que intentamos o las variables que utilizamos fueron distritos federales, que es una unidad espacial que utilizan el INE, es decir, de un estado está compuesto por diferentes distritos federales, un índice de marginación, el tamaño de la lista nominal y un índice de votos. El índice de votos lo construimos con votaciones de 2018 y lo que queríamos entender era agrupar aquellas casillas que en elecciones pasadas habían votado, digamos, mucho por el PRI o por el PAN o por algún partido. Y la idea o la hipótesis que está debajo de esto es que
esos mismos patrones quizás se conservaban para el siguiente año. Es decir, no necesariamente por el mismo candidato ni nada, pero que son casillas que tenderían a votar parecido. Y bueno, en esta gráfica están nuestras simulaciones y lo que nosotros hicimos fue para diferentes tamaños de muestra ver cuál sería el ancho de los intervalos de confianza. Entonces la precisión lo que nos habla es de la longitud que va a tener el intervalo de confianza final. Queríamos precisiones alrededor de 1.5 puntos porcentuales, es decir, que los intervalos fueran de más o menos 1.5 y tratamos con diferentes estratificaciones. Fuimos de unas más gruesas a unas más finas. Entre más fino tienes menor error. Más fino quiere decir que es el cruce de Distrito Federal con índice de marginación, con lista nominal, con índice de votos. Y también, pues aquí diría, no, pues tomo el 30% de las casillas y la estratificación más fina. Pero eso, el problema es que, como les comenté antes, tiene mayores costos operativos. Si tenemos una muestra más grande, vas a necesitar a más gente en campo y es quizá más difícil que te lleguen los datos porque pues es toda una operación más grande. Entonces, bueno, lo que elegimos al final fue un punto medio, que me parece que fue la estratificación 6, y esta tenía, o sea, como 2 cortes y daba buenos resultados. Y tomamos el 15% de las casillas para Colima y para Nayarit, y para Zacatecas el 12%. Entonces ya así dijimos, bueno, esto va a ser cómo vamos a diseñar la muestra. Y luego el problema que vimos es qué pasaba con la cobertura. Uy, pero esto, perdón, se me fue. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero aquí la idea era ver, ya que selecciono una fracción de muestreo, por ejemplo, del 10% o del 15% en nuestro caso, ¿qué pasa si digamos que el 15% son 200 casillas? Si de esas casillas observo el 90%, entonces mis intervalos están bien y contienen al verdadero valor alrededor del 95% de las veces, como es la definición de un intervalo de confianza. Ahora, ¿qué pasa si de esas 200 casillas solo observo el 80%? Pues lo que nos está pasando es que la cobertura se cae. ¿Qué pasa si solo observo el 70%? Es decir, si tuviéramos que reportar resultados finales solamente con el 70% de las 200 casillas que había seleccionado originalmente, pues entonces mi cobertura está cercana al 85%. Y lo que quiere decir es que me la estoy jugando cada vez más, ¿no? Porque mi estimación a lo mejor está muy lejos de la verdadera. Y bueno, y este problema se acentúa conforme más grande es el tamaño de muestra. Esto está relacionado a la gráfica que les enseñé antes, que el sesgo relativo era más grande conforme más grande era el tamaño de muestra. Si yo tomo el 30% de las casillas, entonces en estados como Nayarit, cuando yo observo solamente el 70% de ellas, pues yo caigo en coberturas alrededor del 75%. Y quizás ustedes me están diciendo, pero no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Por qué tomarías de por sí 30% de las casillas? Y bueno, esto es porque tradicionalmente, o bueno, una de las cosas que se ha hecho en otros conteos rápidos es que dices, pues no me va a llegar la muestra completa. Si yo quería 200 casillas y me va a llegar solo el 70%, pues inflo mi tamaño de muestra y en vez de pedir 200, voy a pedir 250. Y lo que yo quiero transmitirles es que te metes en un problema más grande, porque de aquellas que te lleguen, el sesgo te va a traicionar más duro. Y no sé si tengan dudas hasta aquí, porque son, o sea, yo lo pensé muchas horas para poder entenderlo y yo se los estoy tratando de decir en 2 minutos. Por aquí nos están preguntando, Tere, respecto del índice de marginación, si puedes ampliar un poco más respecto de qué es, cómo fue que se integró al muestreo estratificado. Sí, el índice de marginación, hay uno muy conocido que es el que hace Coneval o Conapo. Creo que es Conapo. Pero bueno, la idea es que INEGI tiene del censo, tienen variables de marginación a diferentes escalas. Y una de las escalas a las que se llevan esas variables es a nivel Distrito Federal. Entonces, a nivel Distrito Federal, nosotros sabemos para el porcentaje de hogares que no tienen acceso a agua potable, que no tienen, no sé,
televisión, refrigerador, internet y demás. Entonces, tenemos muchas variables que hablan de la marginación a nivel Distrito Federal, que es el área geográfica base que nosotros usamos. Entonces, lo que hicimos fue usar una componente principal que resumía la información en estas variables de carencia y así, pues, que nos ayudara a explicar, o bueno, que nos ayudara a tener un esquema, o sea, si en todo el muestreo probabilístico lo que subyace es que tú crees que tus variables que estás incluyendo están relacionadas con la variable que quieres estimar. Entonces, en nuestro caso, lo que teníamos subyacente es que el índice de marginación nos ayudara a explicar hasta cierto punto la votación. Entonces, lo que quieres pensar abajo es que hogares o casillas más bien que están en zonas con índice de marginación parecido, es probable que tengan patrones de votación similares. Y bueno, lo construimos con información del censo de INEGI de 2010, porque todavía no estaba el de 2020, pero llevadas a unidad geográfica de Distrito Federal. ¿Algo más? Por acá también pregunta que cómo evaluarían que la información de 2010 aún es válida para 2020. En realidad no importa mucho que no sea exactamente igual. Lo que nosotros queremos saber, o sea, digamos que lo que afectaría más es que al crecimiento o el cambio haya sido muy diferente en cada región, lo cual es poco probable. Es decir, si tú crees que, o sea, más bien, yo estoy segura, porque hay datos, que hay menos marginación o que en general hay más hogares con agua potable comparado a 2010 a 2021. Pero lo que está subyacente es que las regiones se comportaron parecido, es decir, que a lo mejor en todas aumentó, pero no fue que una se volviera a Suecia y la otra se fuera para atrás, sino que todo va parecido. Y en la realidad, o sea, la otra razón por la que sabemos que funciona es porque con un mismo tamaño de muestra alcanzamos menores errores. Entonces, con eso, no importa si la información es defectuosa o es lejos de perfecta, nosotros no estamos estimando marginación, sino que solo la estamos usando como una variable auxiliar. Y aquí lo que vemos en esta gráfica de abajo a la izquierda es que si nosotros incluíamos índice de marginación, que me parece que es la 2, lográbamos reducir el ancho de los intervalos y lo que implica eso es que sí nos ayudaba a explicar los patrones de votación. Defectuosa como sea, pero para nuestros propósitos ayudaba a conseguir errores más chicos con un mismo tamaño de muestra. Bueno, ahora les voy a hablar de lo más difícil, que es el modelo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un modelo para tener la estimación. Y nuestro modelo, que es lo que está aquí del lado derecho, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que nosotros modelamos es para cada candidato en cada casilla, el número de votos que recibe tiene una distribución, en este caso es una binomial negativa, pero lo que me importa es más la idea que quede clara, ¿no? Entonces lo que decimos es que vamos a modelar para cada casilla los votos de cada candidato. Entonces aquí tienes dos subíndices, uno es para la casilla, otro es para el candidato. Ahora, la media de esa casilla tiene covariables. Entonces tú dices, ok, la media para la casilla, no sé, 1 en Nayarit, va a depender, los números de votos que va a recibir el candidato de Morena, va a depender de covariables que van a ser, en realidad son las mismas, son tamaño de la lista nominal, si está en una zona rural o urbana, o si está, ¿qué otra? El índice de marginación. Y lo que queremos nosotros así es mitigar el sesgo en lo posible, porque la idea es que tú tienes más información de cada casilla, y además, esto nos da un modelo más eficiente. Lo que quiero decir con más eficiente es que con un mismo tamaño de muestra logramos intervalos más angostos. Y esto es porque estás usando información adicional. No solamente estás diciendo, voy a hacer una inferencia del tamaño de votos usando los votos de las demás casillas, sino que usas los votos de las casillas en la muestra más las características de cada una de las casillas que tienes.
Entonces, con esto, es un modelo jerárquico bayesiano con covariables a nivel casilla. Y esta primera parte nos daba los resultados de la columna de la derecha en esta gráfica. Entonces, lo que les voy a explicar es qué es esa gráfica. La principal, lo que nosotros más buscamos es tener buenas propiedades de cobertura. Entonces, si yo tengo un intervalo del 95% y hago 100 muestras, esperaría que con 95% de ellas yo cubriera el verdadero valor, ¿no? Entonces, eso es el objetivo que viene de la definición de qué es un intervalo de confianza. Y eso con muestras completas, si me llega toda la muestra, como yo diseñé así, me va a salir siempre. Y hay muchos métodos más sencillos de lo que nosotros proponemos que logran tener cobertura del 95%. Uno de ellos, si están familiarizados con muestreo, es estimador de razón. Entonces, con estimador de razón yo podría hacer mi estimación y con muestra completa voy a tener muy buenos resultados. Pero, ¿qué pasa si yo recibo solamente 80% de las casillas que yo pedí? Pues la cobertura se va cayendo, que es la gráfica que les enseñé arriba, pero aquí está con nuestro modelo. Con 70% otra vez se cae más. Y hacer o salir con 70% de la muestra es algo muy común, no es nada extremo. Se ha salido incluso con 50% de la muestra en casos anteriores. Entonces, el problema es que pues mis intervalos no están bien, no tienen buena cobertura. La cobertura es del 60%, por ejemplo, aquí en Chihuahua para AMLO. Es decir, que de los 100 intervalos que construí, solo 60% contenían al verdadero valor, cuando yo estoy diciendo que es un intervalo del 95%. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos es que incluimos un ajuste por sesgo. Y el modelo base es el mismo, pero lo que cambia es que nuestro método, como hace la inferencia, es que para cada casilla en el lista total de casillas, nosotros vamos a simular la votación que recibe. Entonces la simulamos utilizando las covariables, lo cual nos da una mejor estimación, pero también vamos a agregar un ruido. Entonces vamos a agregar una variable aleatoria que va a ser un ruido que nos va a ayudar a hacer ese ajuste por sesgo, porque nosotros sabemos que nuestro modelo no está considerando la muestra, no es, o hay aspectos de la muestra o patrones en la muestra que no están explicados por las covariables y necesitamos ajustarlo para realmente tener la cobertura deseada. O bueno, no deseada, la cobertura que decimos que iba a tener. Y este ruido va a ir disminuyendo conforme tenemos más muestra, de tal manera que si llega al 100% de la muestra, ese ruido ya tiene varianza cero. Entonces, la varianza del ruido va a depender de cuánta muestra nos falta, de tal manera que converge, digamos, en el mejor de los casos, si llegamos a la muestra completa, tendríamos nuestros estimadores iniciales o usuales. Y si no, lo que va a pasar es que va a ampliar un poco los intervalos que producíamos, los va a hacer un poquito más anchos para que tengan la cobertura deseada. Y bueno, ¿cómo definimos o cómo creamos este ruido? Fue utilizando lo que aprendimos de lecciones pasadas. Entonces, de acuerdo a los patrones que observamos en lecciones pasadas, determinamos cómo va a ser la varianza de esa nueva componente. Y llegamos a las gráficas del lado izquierdo, que son con ajuste de sesgo. Todavía tenemos algunas caídas en cobertura, pero en general el comportamiento es mucho mejor, es decir, está más cercano al 95%, no tenemos esta caída, o aquí pues todavía tenemos caída, pero no es tan grande como cuando no teníamos ningún ajuste. Y bueno, esa es la parte del modelo, y ahora les voy a decir a lo que venimos. ¿Por qué R? Entonces, sí, no sé si lo transmití o si sea verdad, pero al menos lo que yo creo es que es un proceso bastante difícil, o sea, para nosotros fue mucho trabajo. Y la herramienta que utilizas, pues también importa mucho para poder tener éxito en este flujo y en lograr hacer lo que queríamos hacer. Entonces, nosotros utilizamos R. ¿Y por qué R? Pues hay muchas razones. Una de ellas es que fomenta transparencia. Esto es al ser un software libre, al ser gratuito, al ser un lenguaje de código. Todos estos factores contribuyen a que nosotros podamos compartir y cualquier otra persona pueda auditar nuestro código con menos trabas. Es decir, que otras personas puedan descargar y correr nuestros análisis hace que el proceso sea muy transparente. Y si recordamos, esto es uno de los objetivos del conteo rápido en sí, es generar transparencia del proceso electoral y confianza. Entonces nosotros creemos que
utilizar R fue muy importante y compartir el código además, porque eso ayuda a este paso. Otra cosa importante es que se puede combinar con otras herramientas. Nuestro modelo está escrito en otro lenguaje que no sé si alguno de ustedes esté familiarizado, pero se llama Stan y es un lenguaje de programación probabilística que es muy utilizado en el caso de inferencia bayesiana. Y en R hay un paquete que hace la interfaz a Stan y hace fácil el trabajo. Y es otra de las cosas que para mí hace a R muy importante, es que tiene esta posibilidad de que cuando necesitas algo diferente, tienes una manera de conectarte sin salirte de tu lugar de confianza, ¿no? Y bueno, la otra cosa importante es que ya hay muchos paquetes de estadística y manipulación de datos que nosotros queremos mucho y están en nuestro corazón. En este caso en particular utilizamos Survival para el análisis de supervivencia, que lo hizo muy fácil y es un paquetazo. Para hacer la interfaz con Stan utilizamos un paquete que se llama Command Stan R. No es el único, pero este nos funciona muy bien. Utilizamos un paquete que se llama Posterior también para la parte del modelo y a lo largo de todo el desarrollo utilizamos el tidyverse, ¿no? Para exploración de datos, hasta para la preparación de datos antes del modelo, para manipulación. Para nosotros tidyverse fue sumamente importante. Ahora, R, yo estoy hablando de la experiencia de nuestro equipo, pero en realidad, como yo les comenté, eran 11 equipos y 10 de ellos utilizaron R. Entonces, realmente en el conteo rápido es la herramienta más utilizada y, y bueno, y es en parte porque es muy fácil y es muy ventajoso trabajar en R. Y ahora les voy a platicar, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Ya voy a pasar de estadística de herramientas, porque yo creo que fue algo muy importante de nuestro flujo. Les voy a contar cómo fue nuestro flujo de trabajo en general. Y como les dije, esto era muy importante para no tener dudas el día de elección, pero también para fomentar transparencia. Cuando tenemos nuestros repositorios públicos y todo nuestro trabajo se puede revisar, también yo pienso que se fomenta esta seguridad de que no hay, bueno, de que todo es claro y además nosotros, si alguien llega a tener crítica o sea, crítica constructiva, obviamente es algo que agradecemos porque la idea es siempre mejorar, ¿no? Entonces, bueno, en particular usamos control de versiones para registrar todos nuestros cambios, usamos repositorios en GitHub, todo nuestro código está público y no puse la liga, ahorita les comparto la liga por si alguien quiere meterse. Y además fue muy importante usar buenas prácticas de desarrollo de software, porque lo que les comentaba al principio, tenemos 5 minutos para estimar, no queremos errores, no vamos a tener internet el día de la elección. Entonces tenemos que asegurarnos que todo nuestro código funciona y funciona bien. Entonces fue un flujo muy orientado a chequeo de modelos y a pruebas unitarias y testing. Utilizamos ramas de desarrollo donde el objetivo era que si tenías una nueva propuesta, por ejemplo, yo quería meter una nueva covariable al modelo. Entonces lo que yo hacía es crear una nueva rama de GitHub, de tal manera que el código funcional se quedaba limpio. Intentaba, si me salía, entonces lo mergeaba a la rama principal. Pero si no me salía, de todas maneras lo dejo ahí. Lo dejo ahí para que se sepa lo que yo intenté. Entonces, si después alguien más me dice, ay, ¿por qué no meten tal covariable? Ah, mira, aquí está el intento y no funcionó. Pero si quieres seguir trabajando desde él, está registrado y está ahí para público, ¿no? Y creo que de por sí es algo muy importante tener claro lo que funciona, pero también lo que no funciona, ¿no? Porque siempre intentamos un montón de cosas y el mayor aprendizaje está en las fallas. Ahora, cuando sí funcionaba, lo que hicimos fue tener pull request y code review, de tal manera que mi propuesta, si había funcionado, la tenía que revisar una o dos personas más y así compartimos la responsabilidad ante fallas y también cuando las cosas salen bien, pero todo el código que está ahí lo vieron al menos dos personas y eso es muy importante para minimizar errores. Y bueno, por último, utilizamos contenedores de Docker. Los contenedores de Docker fueron menos importantes en este conteo comparado a 2018. La razón es que en 2018 utilizamos un servidor de línea porque nuestro modelo tardaba mucho tiempo en correr. Entonces nuestras laptops personales no eran suficientes. Y al ser un servidor de línea, nosotros solo teníamos acceso a él en los
en los simulacros, que fueron 3. Y después de eso era difícil hacer pruebas y queríamos realmente estar seguros de que todo nuestro código, toda nuestra instalación iba a estar bien. Entonces, por eso utilizar contenedores fue súper importante. Y en este caso, pues también nos dio confianza porque, por ejemplo, una del Ixchel cambió su computadora 2 días antes o 3 días antes de la elección. Y pues te entra el nervio de qué tal que algo falla a la mera hora, qué tal que tu instalación no funciona, qué tal que usaste otro R y truena el código. Pero usando contenedores, pues ya no tienes más seguridad. Y bueno, lo que tenemos es un repositorio de GitHub para cada una de las diferentes etapas. Tenemos uno para la parte de análisis de muestras incompletas, para el diseño de la muestra, el desarrollo. Honestamente, no es tan transparente como yo quisiera que alguien más pueda llegar a leerlos, pero sí pueden ver el código y lo que hicimos. Quizá nos falta, sin el quizá, nos falta documentar aún más para que realmente pues cualquiera pueda sin demasiado dolor entender lo que hicimos. Y bueno, por último, el código de la jornada electoral, que pues era el del mero día, ese lo que decidimos fue organizarlo utilizando la estructura de paquetes de R. Hicimos un paquete que se llama QuickCountMX y bueno, creemos que hacer un paquete fue buena idea o la razón por la que lo hicimos es porque para empezar tiene ya un estándar de documentación de funciones y datos. Entonces es mucho más fácil que leer el código cuando está empaquetado porque tienes una organización que además la gente ya está familiarizada con ello, ¿no? O sea, todos sabemos cómo pedir ayuda en un paquete o en cambio cuando solo es un repositorio pues es menos amigable. Y bueno, esto a su vez hace que sea más sencillo auditar el código, proponer cambios, que alguien nos diga como, oye, esta función como que se ve que podría ser más rápida si le cambias por acá. Y el último es que fue muy importante, es que podíamos tener un proceso de integración continua. La integración continua, lo que se refiere, es que a todo el código tiene que tener pruebas unitarias y lo que te da es que cuando yo desarrollo un código, por ejemplo, para estimar, y yo sé con una muestra qué me tiene que dar. Entonces, cuando haces un cambio, haces esa prueba de manera automatizada, de tal manera que te aseguras que no estés rompiendo código anterior. Entonces, lo que queremos es tener sobre todo procesos robustos y tener un proceso de testing automatizado nos ayudaba a asegurar que no estábamos rompiendo el código de los demás o nuestro de antes. Y bueno, además, como siempre, construimos sobre el trabajo de más gente y bueno, y hay unos, como les dije ya antes, paquetes increíbles. Nuestro paquete en particular tiene estas dependencias, muchas son para manipulación de datos, otras son para interfaz con Stan y para el modelo de supervivencia. Y bueno, ya con todo este trabajo, el resultado es que el día de la jornada electoral ya estábamos tranquilos, solamente teníamos que revisar, pero realmente no había nada estresante, nada más veíamos que los resultados iban fluyendo. Para la automatización usamos Python, entonces lo que hicimos fue un script de Python que llama a R cada vez que llega una nueva muestra y va produciendo intervalos. Y esto es básicamente lo que nosotros íbamos monitoreando. Y como pueden ver, aquí está la hora. Este es el ejemplo de Michoacán. Entonces, conforme va llegando la hora, van llegando casillas y vamos creando intervalos. Entonces, el ancho de cada una de estas bandas son los intervalos de confianza. El primer panel es nuestro modelo. Entonces, como pueden ver al principio, tenemos muy pocas casillas, teníamos como 5 o 3 y nuestros intervalos son súper anchos, pero conforme va llegando información, se van haciendo más angostos. Este es otro modelo que le pusimos normal porque usan una distribución normal y pues es otra manera, otro de los métodos que se utilizan en el conteo rápido. Y por último tenemos el estimador de razón. Entonces el estimador de razón sería como el benchmark, también se utiliza, pero es una de las como metodologías más estándar que podríamos tener. Y bueno, al final, como pueden ver, cuando ya tenemos 84% de la muestra, todos los métodos, los 3 métodos llegan al mismo lugar o a intervalos muy parecidos. En el caso de razón no está la banda azul porque esa es la estimación de participación y para razón no la incluimos. La razón nosotros lo programamos solamente para tener otra fuente de información y tener más seguridad. Y bueno, algo que pueden ver en nuestro modelo es que, por ejemplo, cuando tenemos alrededor de 60% de la muestra,
todos nuestros intervalos o desde un inicio ya están centrados en las estimaciones finales, pero además no van brincando, ¿no? Entonces, si tuviéramos que salir con 60% de la muestra, nuestro modelo tendría un buen desempeño, mientras que, por ejemplo, en razón todavía estás brincando y puede ser que no contengas al verdadero valor, porque no está tomando en cuenta ni el sesgo, ni tiene las covariables para mitigarlo. Entonces hace que los intervalos sean demasiado angostos y además no estén bien calibrados cuando tienes fracciones de la muestra. Y bueno, pues ya voy a acabar, perdón, siento que ya hablé muchísimo. Pero este es el acta final, esto es como, ¿no?, el producto final del conteo rápido. Lo que llevamos son las estimaciones con intervalos de confianza. Y bueno, lo que yo les quería transmitir es que conlleva retos importantes. El más grande de todos y más difícil, que dije muchas veces, pero voy a repetir, es que tenemos muestras incompletas. El otro es que tenemos que hacer estimaciones oportunas, es decir, que no podemos esperarnos hasta las 3 de la mañana, porque entonces no hay ninguna utilidad. En que tenemos que actualizar cada 5 minutos y tenemos herramientas limitadas por estar encerrados en el búnker. Y para enfrentar estos retos, lo que nosotros buscamos es tener transparencia, que se puede fomentar utilizando software libre, software que facilite reproducibilidad, sistemas de control de versiones y además publicando nuestro trabajo. Y para nuestro equipo, usar R nos dio pues la respuesta o una manera de afrontar estos retos siguiendo los principios que realmente nos interesaba tener, ¿no? Y bueno, la liga a esta presentación, como pueden ver, se me olvidó cambiarla, pero pues se las comparto al final. Y aquí hay una liga a nuestro repositorio de GitHub, donde están todos los repositorios con las cosas que les mencioné. Y además, en algunos de ellos hay reportes adicionales de... Ay, perdón, ya no sé dónde quedó la presentación. Hay reportes adicionales con detalles de lo que hablé hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van al de análisis llegada, pues pueden encontrar lo que yo les platiqué, pero pues con más detalle y un poco más de explicación. Entonces, bueno, se los comparto por si algo de esto les es de interés. Y pues muchísimas gracias. Y solamente, ya dije que ya acabé muchas veces, pero ahora sí es lo último. Les quiero decir que el esfuerzo del conteo rápido es un esfuerzo gigante de muchísima gente. En esta foto está personal del INE y los otros 11 equipos que estuvieron en el búnker ese día, pero además de ellos había un montón de personas más en campo, en la parte operativa, en los centros de captura. Entonces realmente es el esfuerzo de mucha gente. Y no sé si tienen dudas. Muchísimas gracias, Tere. Aquí voy a leer nada más algunas. Ya también, de todas formas, había compartido la liga del GitHub, que estaba por ahí de la presentación. Por aquí también nos comentaba Gabriela Sandoval, ¿para qué variables se asume la normalidad? No sé si quieras abrir tu micrófono, Gaby, y comentarnos un poco más al respecto, si tenías alguna duda hace unos minutos. Ya de todas formas ya vi que por ahí Tere está regresando. Y también Nati nos pregunta, ¿se asume independencia dentro de cada estrato construido para su modelo de ajuste? Serían las preguntas que tenemos por el momento. En realidad están un poco relacionadas, pero me imagino que, si no, corrígeme, Gabriela, si es de este modelo que dije normal. Hola, Teresa. Sí, justamente de eso. Sí, o sea, lo que pasa es que en los conteos rápidos, bueno, otra vez, incluso nosotros vamos construyendo sobre el trabajo de nuestros compañeros y uno de los equipos utiliza un modelo normal, que en realidad es una de las bases sobre las que construimos, porque también es un modelo bayesiano. Y ahí la normalidad está en que se asume que los votos de cada casilla se distribuyen de acuerdo a una distribución normal con una media del estrato. ¿Cómo es? Sí, con su media y varianza. Ahora, esto es interesante porque en nuestro caso usamos una binomial negativa. Entonces, uno de los primeros cambios que nosotros hacemos sobre
modelo que utilizamos como referencia, que de hecho es un trabajo muy bueno de Manuel Mendoza y Luis Enrique Nieto, pero nosotros hicimos unas cosas adicionales y aquí es donde está relacionado a la pregunta de Nati. En el caso del modelo normal, lo que se modela es de manera independiente, se modela cada candidato en cada estrato. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 8 candidatos y 20 estratos, vas a, bueno, voy a más fácil, 8 candidatos y 10 estratos, vas a tener 80 modelos independientes. En nuestro caso, no. En nuestro caso tenemos un único modelo que está unido todo para todos los candidatos y todos los estratos. Y lo que hacemos es que incluimos las covariables que estuvieron involucradas en la estratificación como covariables del modelo. Esto es un poco parecido, si lo han visto, a un método de postestratificación bayesiano que le llaman a veces Mr. P. No sé si hice algo de sentido o si iba por ahí o... Buenísimo, Teresa, muchas gracias, me aclaraste toda la duda que tenía. Muchísimas gracias, Tere. Sí, también Nati dice que muchas gracias por esta parte. Pues todo muy interesante, la verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. A mí, bueno, me llama la atención lo que comentabas, por ejemplo, ya en cuestiones que incluso Gaby mencionaba de que es reproducible, ¿no? El estarlo manejando con R y decías que 10 de 11 equipos decidieron usarlo, ¿no? Mi pregunta también sería, yo por ejemplo estaba buscando los repositorios y de primera instancia en el buscador yo ponía Cotecora y me aparecía el de ustedes, por ejemplo, el equipo 2. Pero no sé si otro equipo también decidieron subirlo a GitHub y también me interesaría saber si lo platicaron, por ejemplo, con estas cuestiones que a veces uno no sabe, que quienes manejamos R y estamos en búsqueda de la transparencia en estos repositorios, que las personas, justo lo que comentabas, pudieran hacer comentarios, hacer observaciones en el trabajo y poderlo ir mejorando y que sea perfectible en todo caso. Pero no sé si a nivel de institución el INE les haya generado como pautas de qué sí, qué no poner en el repositorio, Sí. si estaba anclado a GitHub, por qué algunos equipos no decidieron hacerlo, esta parte, ¿no? O sea, nosotros lo que buscaríamos o algo que nos llama mucho la atención es que esto sea una práctica general, ¿no? O sea, el INE en realidad lo que busca es transparencia y una de las, o sea, el recurso actual que hay es que hay este documento que es súper largo donde vienen descritos todas las metodologías que se utilizaron con bastante detalle. Nosotros lo que queremos impulsar y proponer es ir un paso más allá, que es compartir el código, ¿no? O sea, que es subirlo a GitHub. O sea, lo que nosotros hicimos, lo sabe el INE y en realidad, pues las muestras están públicas. O sea, realmente tú deberías de poder llegar exactamente a lo que nosotros llegamos utilizando lo que hay en los repositorios. Porque el INE sí publica las muestras que se diseñaron, las muestras que llegaron y la hora a la que iba llegando cada casilla. Por ejemplo, todo el estudio de análisis llegada lo hicimos con información que ahorita está pública en el sitio del INE. Sí es algo que hemos tratado de impulsar. Al final de cada conteo rápido se hace como o sea, cada equipo, cada asesor hace sus propuestas de qué cree que salió bien, qué salió mal y sobre todo qué se podría cambiar. Y una de las muestras fue conformar que esto forme, pues sea un estándar, ¿no? O sea, que subir y publicar el código en GitHub o algo similar sea una de las como prácticas estándar. Ahora, una cosa que caracteriza a nuestro equipo es que también nuestra experiencia está ligada un poco a la industria, donde a lo mejor estas prácticas son más comunes que en investigación, ¿no? Entonces, sí sería como, no sé, como sí tratar, pero también hay, no todos los equipos trabajan de manera igual, ¿no? O sea, pero sí es algo que nosotros creemos que se debe impulsar y que además sí es trabajo adicional, pero es relativamente menor, ¿no? O sea, ya que hiciste el modelo, desarrollaste y todo, hacerlo público no debería de ser demasiado difícil. Muchísimas gracias. Sí, porque también igual llama la atención que
justo hay muchas cosas que son públicas en los documentos institucionales, por no, no me gusta decir como oficiales porque obviamente pues están haciendo lo oficial también a través de GitHub, ¿no? Pero esto permite tener mayor transparencia de cómo, de todo del código que se utilizó, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy valioso incluso dentro de todos los equipos que ustedes dieron, ir un paso más allá y subirlo en este repositorio. Entonces la verdad se agradece bastante que lo hayan hecho así. Para las personas que igual y no estuvimos dentro de, podemos tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, por aquí ya también Gabriela comenta que excelente, muchas gracias por esta presentación, saludos desde Chile, muchas gracias Gabriela por estar. Lisbeth, muchas gracias. Paola, ay, saludos Pau, qué gran trabajo el de los conteos rápidos, muchas gracias Tere. Paola Viridiana, también Manso, gracias por la labor y la explicación, Teresa, y gracias a las organizadoras por este evento. No sé si quieras también agregar un poco más, si todavía hay alguna duda. Joana, saludos desde Colombia, muchas gracias. No, pues nada más que, o sea, que ahí está mi, o sea, mi contacto y si les surge después alguna duda o quieren saber más de alguna parte, me avisan. Yo en realidad la idea fue más bien cubrir mucho que profundizar, entonces igual si quieren profundizar en alguna parte o tienen dudas particulares, está bien, pero sí quería transmitirles que, bueno, que es bastante trabajo, que hay muchas áreas que se tocan y que cuando tienes un proyecto, sobre todo incluso en los chicos, ¿no? Pero la importancia de tener un buen flujo de trabajo cuando tienes un proyecto que va creciendo y donde hay involucradas muchas personas es pues es vital, ¿no? O sea, si no te vas perdiendo. En 2018 ya usamos repositorios de GitHub, ya usamos un paquete y nuestro código está público y también usamos contenedores, pero todavía no teníamos la parte de testing tan automatizada, entonces también estamos aprendiendo y mejorando y nos dio mucha más certeza y confianza esta vez que teníamos más, por ejemplo, la parte de revisión de código, ¿no? Entonces, cuando tienes trabajo que, bueno, para mí, o sea, en realidad en todo, ¿no? Pero trabajo que quizá vas a tener poco tiempo para revisar a la mera hora, ¿no? Que si algo sale mal vas a estar en problemas ese día. Ser muy, muy rigurosos en testing y en asegurarte que todo es muy importante, pero además da mucho miedo decir, pues es mi responsabilidad, ¿no? Y si sale mal, pues yo la regué. Entonces, tener esta parte de revisión de código nos ayudó a cachar errores antes de, pues, de meterlos al paquete final y también a tener como más equipo, ¿no? En todas las decisiones y los desarrollos. Entonces, pues sí, en general yo creo que es bueno adoptar de nuestros compañeros de desarrollo de software, que no es mi, ahorita lo hago más, pero no es mi preparación, y ver lo que ellos ya hacen bien, porque creo que a veces en estadísticas sobre todo, todavía no está tan incorporado. Y también tiene un poco que ver a veces con la crítica, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo de software alguien te encuentra un bug y le da las gracias. En cambio nosotros, y todavía caigo a veces, alguien me critica mi modelo y digo, ay, qué mala onda, pero en realidad tenemos que tratar de ver todo como constructivo, ¿no? Como, pues es alguien que se tomó el tiempo de entenderlo y me ayuda a mejorar las cosas. Entonces, bueno, esa parte de aprender del lado de desarrollo de software creo que es valiosa y si alguien sabe o quiere aprender más de eso, también hay buenos recursos que ayudan mucho. Sobre todo, bueno, lo que comentas de cada equipo, desde su experiencia, desde su expertise, pues elige también, en este caso, el modelo, y es interesante cómo van recibiendo incluso retroalimentación, cómo van observando lo que van haciendo en otros equipos, que creo que es bien valioso. Sí, totalmente.